Señores, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la Tertulia 55, su tertulia, el lugar de encuentro de los salcedenses que viven tanto en la provincia como fuera de ella. La tertulia que fue creada con el objetivo de promover los buenos valores, rescatar la cultura y la memoria histórica de Salcedo. La tertulia que cada vez se fortalece más en un espacio abierto y de debate neutro que reúne las mejores intenciones de los salcedenses. En la tertulia de hoy tenemos un gran invitado, alguien que nos honra con su presencia, alguien de nosotros que pertenece a la tertulia. Yo lo defino como un intelectual, un académico formado en algunos temas y en otros temas un autodidacta. Aunque me gustaría hablar un poco más sobre él, no lo voy a hacer porque él más adelante hará su propia autopresentación. Y tenemos que el tema de hoy que vamos a tratar es un tema súper interesante. Ya vimos anteriormente que la provincia Hermanas Mirabal es una provincia agrícola y por ende los temas hídricos son de vital importancia. Y hoy tendremos una conversación sobre la importancia acerca de la situación hídrica de la provincia Hermanas Mirabal, expuesta desde el punto de vista del expositor y basada en su observación, análisis y análisis técnicos. Es sumamente interesante este tema, pues debemos saber que nuestra situación exacta de la provincia Hermanas Mirabal tiene suficiente agua, o sea, debemos saber si tiene suficiente agua para subsistir y durante qué tiempo. Antes de comenzar, debemos recordar al señor Fausto Disla, que hará su autopresentación y posteriormente desarrollará su tema. Y al final de la tertulia tendremos una sección donde los participantes podrán hacer sus preguntas. Antes de comenzar, también debemos de dar las reglas. Y la primera es que, por favor, debemos colocar nuestros celulares en forma horizontal. Esto es para darle mayor calidad a la grabación. Durante la tertulia, todos debemos tener nuestros micrófonos apagados, en silencio, nuestros micrófonos en silencio. Y al terminar la tertulia tendremos una ronda de preguntas. Favor hacer preguntas directas y breves. Los participantes que deseen hacer su pregunta deberán levantar sus manos y en el mismo orden se le dará cabida a sus preguntas. Bien, entonces, señor Luis Fausto Disla, muy buenas noches de parte de toda la audiencia en este momento y también de parte de la audiencia que lo verá posteriormente en la grabación a través de Salcedo 1. Y aprovechamos la ocasión para pedirles que se suscriban a nuestra página y de esta forma apoyar y disfrutar de los beneficios de ser suscriptores. Entonces, sin más preámbulo, y para que haga su autopresentación y luego desarrolle el tema, lo dejo con el señor Luis Fausto Disla. Adelante, señor Disla. Muchas gracias, Kiko y demás. Para mí es un privilegio de Dios que a mi edad poder comentar y comunicarme con tantas personas de mi querido pueblo, aunque yo no salgo de allá y de mi campo. Y antes de entrar en la conversación medular de este encuentro, que trata básicamente de la investigación de las catastróficas condiciones del río Cenoví y los afluentes dispersos por nuestra provincia hermana Mirabal, es obvio que la gente conozca algo de mi niñez, de cómo fue mi vida, mi desarrollo. En ese sentido, pues, comenzaríamos a hablar del lugar de mi nacimiento. Naturalmente todos saben que nacimos en Conuco. Ahí Che no puede colocar
la fotografía de nuestro paraíso que aún conservamos, pues para los tertulianos será y para nosotros un gran placer. A ver si el amigo Cheno consigue la foto de nuestra casa materna, brevemente. Les informamos que es natural, nacimos no de un matrimonio, sino de un verdadero hogar, integrado por la pareja de don Fausto Dísela y doña Marila. Ahí está en pantalla nuestro rincón, que ahí nacimos, y no obstante los años transcurridos, somos ñoños con nuestra casa, y ahí es que está la alegría y la paz, que sentimos la energía, aunque ellos no estén, y la mantenemos ahí para disfrute de nosotros y todos aquellos amigos que nos visiten. Muchas gracias, Che. Pues hablando de mis padres, así como doctor Mena sentía ese gran orgullo de sus padres, nosotros también lo sentimos por las características que significaron esos señores. Fueron íconos de tanto de Conuco como de San José, por ser una pareja conciliadora, una pareja puntera en el aspecto de mi madre, en la alegría, en la música, escribiendo comedia para hacer veladas, recaudar fondos para bienestar social, crianza de animales, puntera en la crianza de pollo gringo, que aquella era algo novedoso, y mi padre naturalmente en sus quehaceres agrícolas, de los plátanos, del cacao, del café, entre otras cosas. Producto de esa unión, nacimos 7 hermanos. Mari, muy conocida, profesora destacada y líder comunitaria. Fineta, que no voy a hablar de ella porque, imagínense, Minonda, que se destacó mucho en Salcedo, en la agencia Domingo Almanzar, luego en San Francisco de Macorís, y lamentablemente partió por un asunto de accidente. Tenemos a Henry, Belki y Edilberto, y quien les habla. Mi niñez fue una niñez muy ingenua, como todos los de la época, y luego de adolescente, como todo el objetivo de nuestras madres, era el sacerdocio. Pues fui monaguillo, tanto en la iglesia de Conuco como en la iglesia de San José, y también en la San Juan Evangelista de Salcedo. Ahí nos desenvolvíamos junto con los padres, que no entendíamos mucho cómo se decían las misas, pero hacíamos el trabajo. Los primeros estudios, naturalmente, los primarios e intermedios, se hicieron allá en la escuela de nuestro campo, y después en nuestro querido liceo Emiliano Tejeda, un bachillerato tecnificado, del cual le sacamos mucho provecho porque salimos con un título de bachiller técnico profesional mención comercio. Ahí nos enseñaron bastantes asuntos para emprender nuestra vida profesional. Luego ya en 1974 comenzamos el inicio de los estudios universitarios en Santiago, un gran cambio para nosotros, teniéndonos que ir a residir en la ciudad, en la primera parte de nuestro estudio, y por último viajando diario en Salcedo con varios compañeros, que es un recuerdo, Charo Delgado, Glenny, Rafa Miñoso, Aníbal, Rafael García, que viajábamos con María de Jesús y en la noche regresábamos con Emilio Medina, Tavares, esa figura. Y así fue pasando el tiempo, y el inicio de mi vida laboral comienza con un reclutamiento de mecanógrafo en la sucursal de Santiago. Y como éramos estudiantes ya de término, pues nos pagaban 4 pesos por día, haciendo unas relaciones mecanográficas para que iban a abrir una sucursal en Moca. Pues hice un buen trabajo en el Banco Agrícola, hice un buen trabajo y me ofertaron ser auxiliar de contabilidad, y así se inicia en nuestra carrera bancaria por más de 13 años. Laxo, durante el cual recibí mucha capacitación en los programas del Fondo FEDA y del Fondo FIDE,
logrando posteriormente promociones y traslado a la ciudad de Santo Domingo. Luego, estando aquí en la ciudad, en la sede principal, pues todos esos proyectos de envergadura siempre me tocaban a mí porque ya me habían hecho, recibido la capacitación en Brasil y en otros puntos relacionados con los créditos agrícolas. Ya estamos dos aquí en Santo Domingo. Viene la época naturalmente del matrimonio. Ya un hombre maduro con 28 años y surge la necesidad de contraer matrimonio con Socorro González, que anda por ahí una foto, naturalmente con la cual hemos procreado 2 hijos, por ahí andan unas fotos, que gracias al esfuerzo también son profesionales muy destacados por ello, y siempre induciéndole a ambos de nuestros hijos la formación, el principio familiar, la ética, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el año 89, pasamos a trabajar en la empresa privada. Te dirán, ¿pero cómo? Sí, lamentablemente tuve que tomar la decisión de renunciar al Banco Agrícola porque no estaba de acuerdo en una serie de procedimientos, y al no estar de acuerdo en esos procedimientos, pues me vi en la obligación de renunciar. Al poco tiempo veo una publicación de reclutando personal de salud pública, cosas raras, y buscando un encargado de preparar estado financiero en esa secretaría. Coincidencialmente fui a trabajar ahí, y como cosa inusual, a los 3 o 4 años fui promovido a contador general de salud pública por varios años. Gracias a Dios, en todo ese papeleo, hicimos grandes cambios en los sistemas contables, pero salimos vivos con tantas cosas que vimos y con tantas presiones y desafíos por hacer un buen trabajo. Consecuencia al final me desvincularon de salud pública, y ahí tomé la decisión de hacer denuncias de todo lo que vi y todo lo que había sucedido en salud pública a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría. Y por coincidencia de la vida, encontré un ex compañero del Banco Agrícola en la Contraloría y me dice, pero nosotros no andamos buscando una persona con experiencia y que tú reúnes todo ese tipo de condiciones, y así ingresé a la Contraloría de la República, 1998. ¿Qué sucede? Es que ahí a poco tiempo de la Contraloría se inicia la reforma financiera del Estado, y a mí me designan, me prestan a trabajar con todos los técnicos de AID y del BID a formular la base jurídica, los procedimientos, los manuales de aplicación y reglamento de aplicación de cada uno de esos proyectos. Y gracias a Dios se trabajó durísimo y se logró gran avance en los sistemas y subsistemas financieros del Estado. Luego de haber Don Luis, trabajado 5 o 6 años, Don Luis, volvimos a la perdón. Contraloría, al Departamento de Auditorías Especiales. Adelante, Kiko. Sí, por favor, si puede bajar un poquito la cámara para que se Ahí, pueda ver ahí. Sí, sí. ok. Disculpe, puede continuar. Pues bien, retomando la Contraloría, me asignan al Departamento de Auditorías Especiales, donde pudimos realizar todo tipo de experticios, o llámense auditoría financiera, auditoría de gestión, auditorías de seguimiento, auditorías forense, en fin, en cada una de ellas arriesgando mi vida, pero haciendo bien mi trabajo, y ahí perduré unos 17 años más. En ese sentido me siento muy bien, muy satisfecho de haber hecho tantas cosas por el bienestar humano para muchos dominicanos en cada uno de esos puestos que desempeñé, y también para nuestra nación, aunque yo sea el silente, el que ha pasado desapercibido y sin protagonismo, pero me siento bien que así sea.
Luego de haber alcanzado los 33 años de labores en el Estado, o sea, es decir, que trabajamos durante 8 gobiernos, naturalmente ya no podíamos y opté por los méritos alcanzados, por solicitar nuestra jubilación. No obstante tener esos méritos alcanzados, me quitaron muchos derechos adquiridos por el valor de mi pensión y tampoco pude obtener la devolución de los ahorros de mi AFP. Don Luis. Cotizado desde el 2003. Don Luis, Dígame, por favor. Sí, sí, la cámara de nuevo se volvió a... sí, sí. Okay. Disculpe. Sí, en definitiva, soy inmensamente rico, pero no tengo dinero. Es lo que yo le puedo decir de todo ese andar profesional de mi vida hasta este punto. Inmensamente rico, pero no tengo dinero. Es lo en cuanto a rasgos personales. Si no hay pregunta, pues podemos entrar al tema principal. Usted me dirá, Kiko. Sí, adelante, don Luis. Puede continuar con el tema principal. Ok. Antes de entrar definitivamente al tema, algún antecedente para refrescar. Nuestra provincia siempre ha tenido problemas en el suministro del agua. Y nosotros pequeños siempre recordamos que Salcedo, me decía mi padre, que por los años 1937-38 recibió una extensión del acueducto de Tenares, que en esa época pertenecía a San Francisco de Macorís, y se nutría del río Cuava. Esa agua llegando a Salcedo por varios años, pero el manantial del río Cuava, gran afluente del río Jaya, secó. Buscando alternativas, en los años 70 se acudió a Ojo de Agua, que todos me conocen por ahí, y se hicieron la construcción de muchos pozos para extraer el agua y bombearla a Salcedo. Naturalmente se agotaron esos recursos y pasó un periodo crítico en lo que se refiere a los acueductos de Salcedo. Hasta hace pocos años, el sistema de Odebrecht, del acueducto múltiple, que viene desde la presa de Rincón. O sea, siempre Salcedo ha tenido ese problema desde el punto de vista de los acueductos. Ahora, en el tema que vamos a tratar hoy, vamos a hablar de los problemas del agua en el subsuelo de Salcedo y las condiciones de cada uno de los ríos, especialmente de Cenoví y todos los afluentes, porque ya Cenoví recorre, yo diría, el 85% de las aguas, tanto del municipio de Salcedo como del municipio de Tenares, de Villatapia menos por ciento. Por eso es que las aguas de Jamao y del río Partido vierten hacia el norte y sería una bendición poder traer esa agua de esos ríos, pero no soy ingeniero, pero tendríamos que poner un tremendo sistema de bombeo escalonado para poder traer esa agua desde Jamao, Partido hacia Salcedo. Eso lo sabrán los expertos. Bien, todo en la vida tiene sus motivaciones. ¿Qué me motivó a mí a hacer esta investigación? Por cierto, muy larga y muy costosa, muy trabajosa, pero me siento satisfecho. Primeramente es la añoranza. Todo lo que tenemos 50, 60 años y más, podemos comparar lo que era el río Cenoví con lo que es hoy. La cantidad de quebradas, arroyos, manantiales que existían en esa época. ¿Qué sucede? Que otra de las motivaciones que hay para hacer ese trabajo es la carencia de informe actualizado sobre que describan las penosas condiciones del río Cenoví y la de todos sus afluentes. Acudimos a nuestras oficinas y no vimos nada actualizado para salvaguardar estos tesoros hídricos. No lo vimos. Tampoco vivían planes concretos por parte del sector gubernamental para recuperar lo que aún queda del río Cenoví y todos sus afluentes.
no vimos absolutamente nada para eso. Otra cosa que nos motivó a este trabajo es el desconocimiento en la población sobre la importancia geopolítica del río Cenoví, el cual por su larga trayectoria va mucho más allá de nuestra provincia y desde su nacimiento a su desembocadura va delimitando parajes, secciones, municipios y provincia. Y la gente no conoce ese sentido. Esas son motivaciones que nos llevó. También la desaparición de la mayoría de los manantiales de nuestra zona. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? El 90% de los manantiales, usted toma ojo de agua, va a Yabo, va a Las Cuevas, va a San José, va a Los Limones, va a Palmarito y todos los manantiales que existían en esa zona están desaparecidos. Simplemente causa nuestra densidad poblacional en la zona de campo, más muchas casas y de la ciudad, han hecho muchos pozos tubulares y muchos donde succionan el agua a profundidades grandes y también los pozos sépticos, llegando a romper la capa freática y por eso si se succiona el agua a 80, 100 pies hacia allá abajo no va a aflorar un manantial como lo hacía antes. Nos trazamos objetivos de esta investigación, naturalmente generales y específicos. Para resumir, nomás voy a hablar algunos de los objetivos. Por ejemplo, hacer un recorrido por el cauce del río Cenoví, desde su nacimiento hasta la desembocadura, más de 45 kilómetros, y lo logramos. Describir la causa que han estado destruyendo la principal fuente acuífera de la provincia y la de los afluentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se han destruido en ese momento. Obtener análisis físico-químico de las aguas del río Cenoví, de su afluente en diferentes etapas. Y también obtener datos de los afluentes del río Cenoví, destacando su nombre y su trayectoria. Esos fueron básicamente, y por último, presentar resultados de esta investigación, no concluyente, pero sí, además de esos resultados, hacer muchas recomendaciones a las autoridades locales y nacionales de nuestra provincia. Los específicos vamos a tratar de obviarlo por razones de tiempo, porque este documento tiene más de 90 páginas y no nos va a dar tiempo. Otra cosa que quiero enfocar es, nadie me supo decir el origen del nombre de Cenoví. ¿Por qué Cenoví? ¿Qué hecho histórico, qué situación sucedió? No encontramos. Entonces, ante la carencia de esos documentos, dos hipótesis presentamos. La primera de estas hipótesis es que como estábamos habitados, así Casco, Maguá, nuestros taínos, en esa parte alta de las lomas habían muchas lagunas entre diferentes montañas. A esas lagunas le llamaban cenotes. De ahí, esas lagunas vertían poco a poco sus aguas, sea por infiltración o sea directa, al río Cenoví. No dudamos que desde ahí se derivara el nombre de Cenoví, pero dejamos esa hipótesis. Ahora, por sentido común, en Santiago Rodríguez, en Sabaneta, en las lomas de Sabaneta, también existían nuestros taínos y existían las mismas condiciones de las lomas de Tenares. Habían lagunas que le llamaban cenotes y allá tenemos el río Cenoví y Cenovicito. O sea, que la hipótesis tiene sentido común. Otra hipótesis que presentamos es una leyenda un tanto jocosa. Y es en la época de la colonización, aquellos frailes que vinieron a evangelizar a todo el que existía en esa época, cuando iban desde Santiago a San Francisco de Macorís, para no perderse, iban por las hileras, la falda de la loma, y cuando llegaron ahí a Ojo de Agua, pues encontraron un grupo de indias bañándose. Eso le causó un asombro a esos frailes, y ellos con su acostumbrada zeta española dicen, qué lindo nos vi. Entonces, si hablamos un buen dominicano, se popularizó el nombre y es probable, pero eso es me inclino por la primera hipótesis, pero
cualquier otra cosa que suceda en una investigación, pues bienvenido sea. Ahora vamos a pasar a la tercera etapa de la situación generalizada que afectan a Río Cenoví. Señores, lo que más afecta a Río Cenoví son las deplorables condiciones de sus cauces. Caminar el cauce de Cenoví es deprimirse. Es algo que ustedes no tienen idea. Y si ponemos los cientos de fotografías y de las barbaridades que vimos en esos tramos secos, contaminados, hediondos, etcétera, 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 da pena. Otra situación que afecta es la cotidiana y añeja actividad de seguir extrayendo piedras y arena en distintos puntos del cauce del río y las secuelas de irreparables daños. Eso ha traído como consecuencia la profundidad de su cauce y por ende la destrucción de su capa impermeabilizante. Por eso hoy el río Cenoví, con cualquier crecida, al otro día, 2 días, ya está seco por la infiltración de sus aguas. La destrucción de su flora y la fauna, tanto por el hombre como por su propia rápida corriente y los derrumbes. La fauna, lamentablemente, donde no hay agua, no se proliferan, etcétera, etcétera. Otra de las causas son los desechos sólidos, esparcidos por todo su cauce. Fundas, vasobolón, plato, no, eso es incalificable. Eso no se puede decir, la cantidad de basura que contaminan desde botellas, plástico, y metro a metro del cauce del río está en esa condición. Otra cosa que afecta al río Cenoví es el exceso de aplicación de químicos, o sea, los pesticidas. Nuestra ciudad está eminentemente agrícola, y al ser agrícola, pues todo el mundo echa sin control todo tipo de pesticidas, inclusive productos que en otros países están prohibidos y aquí se siguen usando. Eso afecta enormemente a nuestro río, no únicamente a Cenoví, a todos los afluentes. Pero hay algo más importante que afecta a Cenoví y son las aguas pluviales, residuales y cloacales de Tenares. Señores, Tenares es una ciudad con 110 años y aún el progreso de Tenares no tiene un sistema cloacal. ¿Qué sucede con eso? Que Tenares, del lado oeste de Río Platanal y del lado oeste Arroyo Caña, reciben todas esas mugres de la ciudad de Tenares para vertirla al río Cenoví. Más adelante hablaremos de eso. Pero también pasa con las aguas pluviales y residuales de Salcedo. Aún Salcedo tenga planta de tratamiento de agua, pero no descarta que cuando hay fuertes torrenciales, gusto ver cómo viene ese río de Juana Núñez, de la Loma, y a pasar por medio de esos, de la ciudad, toda esa agua va hacia Jayabo, y de Jayabo pues a Cenoví. Más adelante hablaremos de eso. Las aguas pluviales de Villatap y toda su zona agrícola también con la misma situación de no apta para el consumo humano. Es una cosa alarmante, no obstante a la poca vida, al poco caudal. Vamos ahora a ver rápidamente si podemos entrar, el mapa, si es posible, el mapa geohídrico, algunos detalles geográficos de la cuenca alta del río Cenoví que muchos de los tertulianos y de Salcedo no conocen. Miren, ahí tenemos en pantalla el mapa. La franja rosada es por donde el cauce del río Cenoví y los azules son la cantidad de afluentes que el río Cenoví tiene en su cuenca alta. Llámese una serie de nombres de lomas que forman su gran cuenca, que más adelante vamos a enunciar. Está bien, Tapia. O sea, vamos a analizar ahora las condiciones actuales donde nace el río Cenoví. Las condiciones actuales. Muy bonito, excelente, pero gracias a los colaboradores de ese equipo de caminata, hicieron esa proeza, pudieron hacer esa gran travesía para poder llegar hacia el nacimiento del río Cenoví,
caminando 5 a 9 horas cada 15 días un sábado, pero son personas ocupadas, a veces duramos un mes sin hacer la caminata. Cenoví está básicamente en Los Tabucos, perteneciente a la Amapola, en Tenares, a unos 26 kilómetros de la ciudad de Tenares. Y desde ahí comienza su movimiento rumbo sur, hasta verter sus aguas en el río Camusque más adelante. Che, si nos pone la figura número 1, ahí estamos. Ok, figura número 1, Che. La número 1. Ok, la número 1, eso nosotros evidenciamos la último tramo de la caminata, desde el segundo puente ahí en Los Cacao, fue el más peligroso caminata hasta llegar a Los Tabucos. El equipo de caminata siguió río arriba, encontró preciosidades de charcos, chorros. Creo que no tengo conocimiento de que otra persona haya hecho esa travesía. Ahí vemos la figura número 2. La número 2. Más adelante seguimos con ese recorrido hacia el número 3, donde Cenoví recibe quebradas y manantiales y van aumentando su cauce. Esta es la figura número 3, pero llegamos al lugar específico de su nacimiento. Dicen que esto ahí le llamaban, déjamelo ahí, Che. Eso ahí le llamaban las cuevas, las cuevas de los murciélagos, cueva de los indios. Está al pie de la Loma del Peñón, que es la hilera de cordillera que divide las corrientes hacia el norte y hacia el sur. Pero producto de la deforestación ahí no hay ni cueva de los indios ni cueva de los murciélagos. Esto es una zona que está totalmente poblada. Aquí vemos parte del equipo caminata y aprovechando inmediatamente el nacimiento para hacer una cisterna y suplir agua a toda la vecindad. Ahí comienza a fluir el río Cenoví. Seguimos más adelante. Factor que contamina a río Cenoví desde su nacimiento. Figura número 5. Señores, miren cómo está eso de deforestado. Una finca de ganado donde comienza a aflorar eso, el nacimiento del río Cenoví. Es algo que nos chocó bastante cuando debe ser una zona protegida. Aquí vemos también la fotografía número 6, ganado pastando, y en la número 6, básicamente donde nace el río, contaminando sus aguas con heces y orina, ya ustedes saben. Para que ustedes tengan el conocimiento, las áreas montañosas que integran la gran cuenca del río Cenoví y que sustentamos gracias al Instituto Cartográfico Dominicano, los nombres de las montañas, el pico más sobresaliente de esa zona, y están los Tabucos, la Loma del Burro, la Amapola o Amapola, los Cacao, los Trataces, Loma Azul, los Anones, los Arroyos, entre otros. Ese gran conjunto de lomas forma la cuenca alta del río Cenoví. Todas ellas forman ese gran entorno de nacimiento y por eso es que cuando llueve el río trae su agua porque es una zona bastante amplia. Los primeros afluentes del río Cenoví, allá en la loma, recibe varias quebradas ahí del lado oeste, del lado de la carretera, en el lugar de la Amapola, y luego al llegar al poblado de Los Cacao, recibe las aguas de Arroyo Tranquilo, el cual recoge todas las aguas de la vertiente este, a la vertiente este. Y más adelante también recibe los arroyos de la Majagua y los Anones. Pero si buscamos la fotografía número 7, lamentablemente el río Cenoví, a apenas 3 kilómetros de su nacimiento, comienza su contaminación y es en el poblado de Los Cacao.
Sí, la fotografía 7. Ese es el poblado de Los Cacaos. Es un pueblo en desarrollo. ¿Qué sucede? Que esas calles están precisamente a ribera del río. Y sus letrinas y sus pozos sépticos. Ay, sí. Entonces ella me llamó en estos días, porque a mí me hackearon en Facebook. Número 7. Y la llamaron a ella. Señor Disla, deme un segundo, por favor. Che, si puede silenciar ese micrófono, por favor. Tiene una tierrita para allá para los Cacaos. Tapia. Ella bien, entonces, Tapia. doctor, ¿cómo está usted? Oye, qué inteligente. Bueno, mire, recibí aquí un mensaje. ¿Usted qué? ¿Cuál es el favor que yo puedo hacer? El favor. Ella fue la que me alertó que me había hackeado. No te oye, Che. Si entonces, puede. Ahí mismo, entonces ella me dijo que quiere comprar un. Ponme de Josa, mi Che, para yo silenciarlo. Gente ya. Yo tengo una sobrina que ella se llama. Ya. ¿Lo pudiste silenciar, Che? Ya. Adelante, disculpe. Ok. No, estamos en vivo. Sí. Bien, estamos ahí en la fotografía número 7, presentando las calles del poblado de Los Cacaos, de Tenares. Es un poblado en desarrollo, pero está tan cerca del río que sus letrinas y sus pozos sépticos están en la ribera del río Cenoví. Y por infiltración o descarga eléctrica, el número 7, contaminan a gran escala al río Cenoví. Ahí vemos basura, platos, etcétera, etcétera, pero lo peor son las letrinas y los pozos sépticos. En una de esas visitas, investigando con los señores de mucha edad, nos dijeron que nunca en su vida habían visto con asombro que el río Cenoví en esa parte se secara. Nosotros lo vimos seco, allá arriba en la loma, porque producto de la infiltración de las aguas. También otra cosa que afecta mucho son las fuentes indirectas. Todas esas fincas de esa zona con los pesticidas, cada vez que llueve, pues arrastran todos esos residuos químicos y van a parar al río. También más abajo del poblado de Los Cacaos, y ya el río serpenteando lo que es el Cerro de la Cruz, que todos lo conocemos, esa elevación montaña histórica. De la zona oeste recibe la fuente más significativa de Cenoví, que es el arroyo Salsipuedes. Ese arroyo Salsipuedes agrupa muchas cañadas y ríos desde cerca de Montellano, como son cañadas Los Arroyos, cañadas Los Reyes, arroyo La Posilga, Los Robles, entre otros, y aumentan significativamente el caudal del río Cenoví en esa parte y naturalmente minimiza la contaminación. Ahora, vamos a pasar detalle de la cuenca media del río Cenoví. Dejamos la loma, ahora vamos, el inicio del recorrido Cenoví por la parte llana de la provincia, sitio en Ojo de Agua. Ahí comienza el río Cenoví, Ojo de Agua, Tenares, ahí comienza. Al salir de Ojo de Agua, aquí vemos la fotografía número 8, se observa una ligera corriente debido a la inclinación de su cauce. ¿Por qué? Lamentablemente, 1 kilómetro más abajo está en gran problema de Villa Báez. Al tener tantos años sacando toneladas y toneladas de piedra, en Villa Báez es una crítica situación. Podemos pasar a la fotografía número 9. En Villa Báez, la fotografía número 9, es una actividad tan añeja y se hace al frente de todas las utilidades, un delito ecológico como es esto. Si ustedes ven, ahí aparezco yo, el río tiene un poquito de agua, pero miren la cantidad de piedra. Eso ha destruido, eso ha traído un daño que el río no tiene su capa protectora. Ahí se infiltra el agua y más abajo comienzan todos los tramos a secarse, como veremos en las Agüetas, en Conuco, en el Corozal y hasta cerca de la bomba de Cenoví. El río crece y se seca debido al daño irreparable que se ha hecho ahí. En la figura 10 vemos lonas tapadas
hay que andar escondido porque esta gente son agresivos. Lonas tapadas que los propietarios de esos hornos utilizan tanto la leña como las gomas para poder quemarla, con una intoxicación por toda parte, con una contaminación por toda parte. Primera, eso lo hacen a la orilla del río. Vamos a la fotografía número 11. Miren la cantidad de gomas y en la lona tapada ahí. Cuando llueve, ahí mismo ellos queman y ese residuo, allá, aquí le decimos hollín, allá en el campo le decimos hollín, todo ese aspecto negruzco cuando llueve cae al río, más todas esas humaredas dañando a toda la zona de ahí. Y no sé qué está sucediendo porque la ley 6400 sobre recursos ambientales prohíbe y se siguen haciendo esas actividades cotidianas con un daño terrible. Producto de esa actividad, más adelante, se producen los derrumbes y profundidad del cauce. Cuando llegamos a las agüitas, y si entramos por donde Doña Belén y Benino Camilo hacia arriba, esos derrumbes han sido tan grandes, que ahí el río es difícil el acceso al río. Lo que aprovechan la gente para tirar la basura de toda parte, pero ahí no hay paso y el río se seca automáticamente. Miren la figura número 12. Miren la profundidad, Chela, número 12. Miren la profundidad de ese cauce, ahí en las agüitas. Eso da miedo, señores. Pero ¿qué sucede? Más adelante está el puente de Cenoví, ahí cerca del museo. Ahí el cauce del río Cenoví comienza a delimitar lo que es Conuco, provincia de Salcedo, y lo que es el Corozal Tenares. A partir de las condiciones del puente de Cenoví hacia abajo, están en las mismas condiciones de las agüitas. Un cauce totalmente profundo, no hay árboles por los derrumbes, todos los pasos que habían están intransitables, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, miren la figura número 11, la número 13. Ahí vemos, eso era un paso del río hacia los cruces. Miren lo que parece. Es imposible y todo consecuencia de la mano de obra, de la mano destructible del hombre. También vemos aquí en la figura 14 cómo el caudaloso río Cenoví, eso parece un camino vecinal y lo utilizan la gente para andar por el río en volteo, en motores, etcétera. No andamos en carro por los pedreros. Eso es en Conuco hacia el Corozal Tenares. Aquí vemos también en el mismo cruce la figura 15, fotografía número 15, cómo y de qué manera la gente indiscriminadamente tira basura con todo lo que hemos dicho, no degradable. O sea, es algo penoso. Pero poco más adelante recibe también Cenoví la quebrada del Sonador, la senda, pero también sumamente contaminado. Pero más adelante, en el poblado, en el gran poblado denominado El Gajo, que es el Corozal Abajo, un poblado de mucha gente, ahí es lo peor. Ahí, en ese lugar, la basura, lavar vehículos, se saca arena, no en gran proporción como Villavalle, sino es cotidiano, a mano o mecanizada. Si ustedes pueden ver la figura número 16, cómo y de qué manera, yo estoy allá abajo en el río, la figura 16, y cómo de qué manera, volteo de basura y cuando llueve hacia el río. Imagínate lo que ese río arrastra. Más abajo, y donde termina Conuco, aquí hay un punto importantísimo, le llaman la confluencia o boca de los ríos. En esta parte es una belleza del bosque, el entorno, pero así como es de bello, la figura número 17, así como es bonito, ahí se une el río Cenoví con los afluentes Plato Anal y Arroyo Caña que vienen desde Tenares. Este punto yo he sugerido hasta prueba en conocimiento, es el único punto de República Dominicana donde convergen 4 municipios. No conozco otro punto. Al este está la sección de Porquero,
al este, ahí mismo en la carretera, al oeste el paraje Conuco, al norte el paraje Corozal, Los Pomos, Tenares, y al sur el paraje Conuco Bajo, porque pertenece a Conuco Bajo, a Villatapia. Al este está Porquero, San Francisco de Macorís. Hemos dicho que si eso ahí se ponen 4 pilares con los escudos de cada ayuntamiento, sería precioso por la posición geográfica. Eso nació después que se promulgó la ley de la creación de la provincia de Salcedo, la 3208, que estableció los nuevos límites, y al establecer esos nuevos límites se tomó como el camino real, como le llamaban antes. Creo que hay que mencionar las condiciones actuales de Río Platanal y Arroyo Caña. Eso es algo excepcional. Como dijimos ahorita, uno pasa por el este y otro pasa por el oeste de Tenares. Y cuando vienen, llueve por el hedor, porque aquí les dicen mal olor, no, el hedor, el bajo, a cloaca, vierten sus aguas a Cenoví. A partir de ahí, los análisis de las aguas hechas río Cenoví son escandalosos. Análisis químico, físico-químico, no lo digo yo. Entonces, tanto el río Platanal, que nace ahí en la primera hilera del Placer, como el río Arroyo Caña, nace también ahí cerca de Gran Parada, en la primera hilera, pasan por todas esas secciones de Paso Hondo, Porquero, y arrastran todo ese tipo de junto a la población de Tenares. Ya tú sabes cómo nos contamina a río Cenoví. Más abajo de la boca de los ríos está el paso Doña Anita o Conuco abajo, donde pasamos a Porquero hacia San Francisco de Macorís. Ahí divide ya Villatapia, Conuco abajo, con San Francisco de Macorís. Ahí se sigue con la misma situación, pero en menos proporción. La fotografía 18, vemos esos parches negros. Esos parches negros son consecuencia de mugre arrastrada de Tenares que llegan a ese sitio. Más adelante es oportuno también, y vayan contando los afluentes del río Cenoví, del lado oeste, un poquito más abajo, recibe las aguas de los arroyos Porquero, Santa Fe y la Quebrada de los Perros, que vienen desde Gran Parada de Tenares, cuando uno va para San Francisco de Macorís, y pasan por los Cacao, Paso Hondo y todas esas aguas, pero con la misma condición de contaminación. Aportan mucho caudal cuando hay riadas, pero no en calidad. Para no seguir en la cuenca baja, vamos a hablar un poco de la fuente. Nos fuimos por el lado oeste. Vamos a hablar de la fuente Agua Fría. Muy importante, porque nace ahí en la loma se me fue, ahí en Ojos de Agua, Los Robles. Y al nacer ahí en Ojos de Agua va recogiendo todas las aguas de todas esas quebradas, pasa por la carretera Duarte, ahí en el sector de Agua Fría, recoge la Rejerta, las aguas de San José, las aguas de Corea, las aguas de Conuco, para hacer su confluencia en Los Limones con el río Cenoví. Tampoco el río Agua Fría se escapa a la contaminación de los pesticidas, a la basura, a los pozos sépticos. No está apta el consumo. ¿Por qué Agua Fría? Me dicen los ancestros consultados que ese es un río que tenía tanto bosque que no penetraban los rayos solares, y de ahí se deriva el nombre de Agua Fría. Entonces, luego de recibir Agua Fría, Conuco y todo ahí en Los Limones, nosotros continuamos nuestro recorrido y llegamos a la bomba de Cenoví. En el cruce, todo el que ha pasado por la carretera San Francisco-Villatapia, en el cruce Lin Santo, a partir de ahí el río tiene un tramo de unos 20 y pico de kilómetros que va paralelo a la carretera. Luego de ese cruce, de un lado, la bomba de Cenoví, San Francisco de Macorís, la bomba de Cenoví, y del otro lado va dividiendo todos los sectores de Los Polancos, Madrid, San José, Santana Baja, o sea que el río Cenoví es la importancia geopolítica indescriptible. Aquí vemos la figura número 19, el agua color azul de tanto contaminantes.
Ahí sigue naturalmente el río demarcando el límite entre la provincia de Duarte y el municipio de Villatapia, ya en la parte de abajo, como hemos dicho. Más abajo, a unos 10 o 12 kilómetros ahí, recibe el río Jayabo. Y tú dices, ¿cómo? No. El río Jayabo es el principal afluente de San Miguel que le aporta más agua cuando hay crecida. Y por ser tan importante, eso ahí en la Mesopotamia, eso le llaman San José de Cenoví, Santana, parte abajo. Ahí confluyen los dos ríos. Pero al ser tan importante, quisiéramos hablar brevemente sobre el río Cenoví, del río Jayabo. Nace, hay una ruta muy paralela a la del río Cenoví, pero más hacia el oeste. Nace en la parte alta, en el Jobo, las Lilas, Jayabo afuera. Y inmediatamente inicia su corriente hacia el sur, y más abajo, ahí en Clavijo, recibe las aguas de Juana Núñez con toda la contaminación. Y más adelante recibe las aguas el río Las Rosas, Las Aromas, Estancia Vieja, Las Ánimas, entre otros. Pero lo peor del río Jayabo, después de pasar Las Aromas, El Coco, Santana, La Gina, ahí recibe la contaminación más grande de una serie de granjas de cerdos que vierten directamente todas esas y todas esas porquerías directamente. Y ese río se pone con un hedor terrible. Los análisis hechos a esa parte de las aguas no son ni aptas para consumo humano, ni siquiera para la supervivencia de las especies acuáticas propias de nuestros ríos, porque no tiene oxigenación. Eso es algo penoso, lo que nosotros pudimos ver. Y no podemos dejar por último el río Palmar, que nace allá en los ranchos, en el Sajón, que por ahí le llamaban el Almendro, y que va por Palmarito, Palmar, La Suba, el Hospital, y al pasar por la ciudad de Villatapia, pues recoge las mismas condiciones, pero este río tiene una particularidad, que puede pasar a la parte llana de Toro Cenizo, Las Cabullas, el Tablón, se difulca en la llanura, pero no obstante eso, tira un poco de agua y para el río Cenoví. Todo lleno de pesticidas, eso es algo alarmante. Luego Cenoví, seguimos ya, Cenoví en la parte, en la cuenca baja del río Cenoví, o recorrido final, antes del río pasar por la carretera Controva, San Francisco de Macorís, ahí en el puente Cenoví, da un giro hacia el este, lo que toma la corriente más lenta. Y por eso se producen grandes inundaciones, grandes riadas, porque ya llevamos al río Jayabo y los 20 y pico de afluentes al río Cenoví, que cuando llueve en la provincia hacen desastre, aunque para los agricultores es una bendición porque trae abono. Esta es la figura 20, el cruce del río Cenoví sobre el puente en la carretera que va Ranchito hacia San Francisco de Macorís. Figura 20 y figura 21 en el mismo puente. De ahí gira hacia el este y comienzan, oigan qué característica, a delimitar con su nueva ruta lo que es San Francisco de Macorís en el este y en el oeste la provincia de La Vega. En esa condición, miren la figura número 22, se mantiene por 20 y tantos kilómetros utilizado por los campesinos, pero es una verdadera cloaca, lamentablemente, que podemos clasificar, una cloaca regional. Es una zona eminentemente productiva y miren cómo está la figura 23, la basura, y la figura número 24, asombrados los parte del equipo caminante. Tuvimos muchos problemas porque allá no querían acusar de muchas cosas, esas son zonas peligrosas, zonas arroceras. Y también un dato curioso que nos llamó la atención, su paso de río Yuna antes de la desembocadura, por debajo del canal mayor de Yuna. Esta es la figura 25, esta es para fines de cultura. Ese es un canal mayor hecho en 1939, 39 por Trujillo. En Cenoví
en la bomba de Cenoví el río pasaba por encima del canal que viene de La Vega y aquí pasa por debajo. Luego de este punto, a 1,5 km ya termina la confluencia donde Cenoví vierte sus aguas al río Camus. Ese fue el recorrido. La investigación contiene muchas observaciones, muchas no concluyentes naturalmente, pero sí nosotros hacemos una serie de recomendaciones a los organismos que tienen que ver el INDRI, medio ambiente, los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, nosotros entregamos, ya va a ser un año, a la gobernación, a la senaduría, al ministro de Medio Ambiente, a la iglesia, para que comenzaran a hacer una campaña a toda la población, a todos los niveles, para concientizar a la ciudadanía de la importancia del río Cenoví y de la amenaza hídrica que tenemos. No lo digo yo, lo dicen expertos ambientalistas, que producto de todo lo que hablamos ahorita, de la perforación del suelo, de tanto esto, la deforestación, Salcedo está en un alto riesgo hídrico que en 8 o 10 años Salcedo no tendrá agua en el subsuelo. Anexamos de manera inédita el análisis que nosotros le solicitamos al Departamento de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, de manera inédita, unas 20 páginas, con los resultados escalofriantes y señalados en rojo en cada una de esas cosas. Esto es en sentido general, son muchas las recomendaciones, no las vamos a leer, pero para que ustedes tengan conocimiento de el esfuerzo que hemos hecho, y todo esto nosotros lo donamos, y ahora también hablamos con el Infotec, que le interesó el trabajo, y le autorizamos, siempre y cuando sea para donarlo, y así nos lo dijo el señor Rafael Santos, van a replicar estos ejemplares, unos 50, 100 ejemplares, para contribuir en las escuelas, en las iglesias, en las instituciones que tienen que haber, para ver si podemos conservar lo que aún nos queda del río Cenoví y de todas sus afluentes. Señores, un placer y a su disposición, y muchísimas gracias. Abierto a todo diálogo. Amén. Luis Fausto Disla, muchísimas gracias por su exposición. Muy interesante, la verdad que estamos sorprendidos viendo la situación. Estamos abriendo los ojos en relación a la situación hídrica de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, que afecta, bueno, este río afecta a todo Salcedo, Tenares y Villatapia. Entonces, bueno, hay unas cuantas preguntas, señor Disla, en el aire. Entonces, queremos empezar, por favor, primeramente con el señor Tony Ramos. Luego vamos a dejar a Ramón Jiménez el Chubi y luego Luis Miguel Hermúdez. Adelante, Tony. ¿Tiene el micrófono apagado, Tony? Ahora sí. Sí, señor. Adelante. Gracias. Para mí es un placer estar con una eminencia, escuchar una eminencia y un joven todavía muy superdotado de las condiciones que nos ha dicho tan clara y que a mí especialmente me da dolor y me da muchas cosas, sinceramente. Fui desde pequeño, yo usaba todos esos ríos, pescando jaiba, en los charcos que hacíamos en Agua Fría, o nos íbamos a bañar a Cenoví, allá en la parte alta de Ojo de Agua. Y es una época que después que yo tengo aquí 41 años en Estados Unidos, pues se me perdió por la forma en que veo el desperdicio, o sea, en la forma en que veo el descuido de nuestro río, y qué pena. Y me da coraje muchas veces, porque te quiero decir algo,
Negro de Isla, de que nuestra gente ha perdido lo que es conservar lo nuestro. La gente ha perdido, no sé, sinceramente, me da cosa a mí, sinceramente. He tratado, en los últimos años que voy a mi país, he tratado de ir al río Agua Fría, tanto para arriba como para abajo, donde yo usaba esos charcos. Oye, y el mal olor, porque los vecinos de la República Dominicana, que hay muchos en esa área, lo usan como letrinas. Ahora yo te pregunto a ti, Negro, nuestras autoridades, los responsables del medio ambiente, ¿están enterados de eso? Fíjate, para nosotros entregar ese informe, Correcto. que yo, el esfuerzo económico para reproducirlo, porque yo no tuve colaboración de nadie. Sí. A cada uno de esos, al ministro, a los cabezas, le entregamos un ejemplar. De los 15 que yo mandé, porque un ejemplar de muchas páginas, tiene fotografía, es bastante costoso. Y de esos 15 ejemplares, en Salcedo, nuestra querida gobernadora tiene un ejemplar especificándole básicamente el problema de Villavaina, el problema de la publicidad, que se llevaran y tomaran en cuenta cada una de las recomendaciones que tiene la investigación. Hasta ahora hace un año, el medio ambiente, cambian aquí, cambian allí. Inclusive les sugerí muchas cosas. Yo estaba dispuesto a colaborar. Les sugerí que compraran motores y un par de drones, como lo hacía yo, que cuando no podía bajar, subía un dron para tirar fotos y ver. Pero ¿qué va? No. Pero Negro, para terminar, porque le quiero dar la oportunidad a otros compañeros, yo creo que el mejor que debe enterarse de esta situación es el presidente Luis Abinader, y tú debes buscar la forma de explicarle al presidente por mediación a Bauta, que Bauta debe ayudarte, porque Bauta es un luchador de nuestra provincia y es senador de la República. Porque no hay otra forma, porque nuestros, entre comillas, nuestros altos dirigentes de la provincia o de Salcedo son cero hit y cero error. Fíjate, hermano Tony, el segundo ejemplar lo tiene él. El ministro de Medio Ambiente lo tiene, la gobernadora y todas las cabezas de familia, no, escúchame, cabezas de oficinas en Salceda. Lo tienen. Y la oficina regional también lo tiene. Y así que y no he visto ni siquiera una mínima campaña de publicidad. Es así, sí, pero yo cumplo mi deber como ciudadano. Pero una cosa también, para terminar, y van 2 veces, es que me daba, bueno, es que nosotros por las redes, por el Facebook, por nuestra tertulia, debemos escribir de eso y que llegue hasta las altas jerarquías de la República Dominicana, porque esa es la única forma. Porque te repito, los culpables, aparte de las autoridades que no le meten, no le dan, qué sé yo, calor a eso, es nuestra gente, nuestros campesinos que han dañado nuestros ríos. He dicho. Eso es así. Gracias. Muy bien. Gracias, señor Tony. Vamos a dejar al señor Chubi, Ramón Jiménez, su participación, su pregunta, tratando de que sea lo más breve posible para dar la oportunidad a las demás personas. Adelante, Ramón Jiménez. Pueden prender su micrófono, Chubi. Apagó la cámara, el micrófono. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. El señor Negro de Isla. Un placer. Lo primero que quisiera es saludar la exposición que usted ha hecho hoy y de manera tan clara y cruda
y la gravedad en la que nosotros vivimos por ignorantes. Y quería primero saludar ese trabajo que tiene estatura de prosperidad. Y es un trabajo que me recuerda a un familiar que hizo algo así con las montañas de Constanza, el doctor Miguel Candela Lázaro, preocupado, y cuando terminó salió diseñando una ley para ver si se podía preservar el agua del país. La situación de nosotros en esta selva es algo grave. Y a mí la primera inspiración que me corresponde ahora mismo, que me inspira, es ponerle a la orden los medios que uno pueda accesar en periódicos, porque realmente nosotros tenemos que trabajar con dar conciencia. Primero a Salcedo, como usted dice, hay que buscar iglesias e instituciones locales que permitan concientizar, visitar el medio ambiente y poner en el tapete este tipo de temas. Y yo quería que usted supiera que por acá de este lado tiene un amigo, un compañero y un fiel servidor para esa misión. Usted ha tocado un tema completamente estratégico y crucial, y son de ese tipo de temas que nos van a llevar a acumular informaciones para poder hacer planes estratégicos sobre el futuro de la provincia salcedense. Esa información que usted ha dado es una cosa completamente valiosa, y los saludo y los felicito, y me someto a sus órdenes en eso. ¿Okay? Muchas gracias, Jiménez, muy amable. Sí. Gracias. Adelante, Luis Hermúdez. Sí, buenas noches, queridos compañeros de la tertulia. De verdad que me voy en la misma línea de mi compadre Tony y de mi amigo y hermano Chubi. Y de verdad, Luis Fausto, que quiero saludar tu iniciativa, quiero felicitarte. Y qué bien me sentí del trabajo que he realizado. Y creo que nosotros estamos en pañales en cuanto a los conocimientos que tú nos has mostrado. Pero de verdad siento una impotencia que ver tu exposición maravillosa, magistral, y ver todo este daño que todos somos culpables, de verdad, desde nuestros campesinos hasta el más alto funcionario de nuestra provincia. De verdad que al igual que Chubi, me sumo a esto. Esto debe ser, yo creo que un trabajo de todos. Nuestra tertulia con 250 miembros, creo que podemos mover, creo que podemos inyectarle este deseo de que hagamos algo, porque de verdad que si en 8 o 10 años perdemos todo, creo que ya no habrá tiempo para poder hacer algo. Me ofrezco voluntariamente a lo que sea, a formar comisiones, lo que sea en lo personal y como tertulia, a que esto le busquemos una solución. De verdad que te felicito, Luis Fausto. Un abrazo, salúdame a tu esposa, que la veo ahí a tu lado. Y bendiciones. De verdad que ojalá tener unas cuantas personas más como tú. Yo sé el sacrificio y el costo que ha tenido este trabajo para ti. Un abrazo, de verdad que sí. Muchas gracias, hermano. Siempre contigo. Muy bien. Muy amable. Sí, bueno, definitivamente un trabajo maravilloso, un trabajo que en tiempo, en recursos económicos, en especialización, en estudiar muchas cosas nuevas, el señor Luis Fausto Disla tuvo que empeñarse para desarrollar este trabajo. Pero yo quisiera preguntarle de forma concreta, señor Disla, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería la recomendación para las autoridades poder corregir la situación? O sea, sabemos quién tiene propiedades, fincas, quien tiene granjas, que de una u otra manera se beneficia del río, ¿cómo puede devolverle al río algo positivo? O sea, ¿qué podemos hacer entre todos? ¿Qué pueden hacer las autoridades para detener esta situación
incluso revertirla de una manera que el río pueda recuperarse? ¿Hay algo que se pueda hacer o todo ya está perdido? No, con mira a mitigar esos grandes daños, en cada una de las recomendaciones finales, están las de hacer acciones en conjunta con todos los sectores que tienen que ver el INDRI, agricultura, medio ambiente, instituciones civiles, educación. Primeramente con la campaña de crear la conciencia de controlar la basura. Número 2, el plan de reforestación. Y hay que declarar, yo diría que esa zona de los Tabuscos y algo así, hay que declarar la reserva, parque nacional. Yo se lo sugerí a mi amigo Bauta de que sometieran un proyecto, porque es una zona que está totalmente habitada. Y también tenemos la gravedad de que en esta zona ya no se producen las lluvias horizontales. Lamentablemente, poca gente entiende qué son las lluvias horizontales. Eso sucede cuando nosotros veíamos en el pequeño, en los bosques, esa neblina, y al condensarse pasan por los árboles, mojan los árboles gotean, y eso es lo que nosotros le llamamos lluvia vertical. Ya eso no está sucediendo en nuestras lomas, producto de la deforestación. También tenemos leyes, cada institución tiene leyes que en coordinación con el Ministerio Público, con la policía, medio ambiente, se pueden someter rígidamente, porque yo no extraño, yo fui la otra semana y todavía están sacando piedra ahí en Villavalle a la luz del día. Todavía pasamos por ahí por la Gina y vemos cómo esos posicultores están tirando todos los residuos. O sea, no sé qué es lo que está pasando con las autoridades, porque tienen el poder y la ley en sus manos, solamente hay que aplicarla. Y como medida para mediar eso, hacer los estudios para seguir, qué sé yo, prohibiendo esas perforaciones tan grandes que defondan los pozos, como le llaman, y la capa freática, y todos los pesticidas y los químicos que se están usando, tener control la agricultura de no permitir la comercialización, de no permitir la comercialización de esos productos, pero es un juego. Y como tercero, el plan serio de reforestación. Eso es medidas paliativas. Señor Disla, de continuar la situación como va, de no haber una paralización, una tregua de la situación en la que el río está sufriendo ahora, y bueno, tener una crisis hídrica en la provincia, ¿qué consecuencia puede traer esto para la provincia en la parte agrícola, en la parte forestal, en la parte, podemos decir, ganadera? ¿Cuáles serían las consecuencias de la provincia? Fíjate, no lo digo yo, lo dicen los expertos ambientalistas, Rafael Salazar y otros más. Carvajal, Luis Carvajal. Aunque llueva, el agua no se mantiene, y eso lo estamos viviendo ya. Se infiltra automáticamente, porque al estar un hoyo aquí, un hoyo allá, un hoyo aquí, no retiene la humedad por la falta de bosques. No hay bosque. Y si la capa vegetal destruida, la erosión, lo que debemos hacer de inmediato es el plan de reforestación y aplicar la ley. Porque de seguir así, según ellos, los especialistas, tenemos un tiempo de 10, 12 años que Salcedo, el suelo, estará carente de agua. Eso, y tendremos que cambiar nuestro modo de vida. Sí. Ya usted sabe, eso es penoso. Gracias, señor Disla. En la provincia, Hermanas Mirabal, bueno, últimamente se ha puesto de moda el río Partido, que de una u otra manera nace en la misma cordillera, aunque sus aguas vierten en la parte norte, diferente al río Cenoví, que sus aguas vierten hacia el sur.
¿pudiera el río Partido tener la misma suerte, estar en el mismo riesgo del río Cenoví y perder este importante atractivo que tenemos en la provincia actualmente? Fíjate, el río Cenoví tenía esas mismas condiciones 40 años atrás. Yo diría que está más bonito y más agua que el río Partido y Jamao. En la visita que yo hice allá, un camino infernal, inaccesible, ya veo cómo y de qué manera todos esos cafetales que existían en los alrededores de Montellano ya no están. Y se ha ido sustituyendo esos cafetales por fincas de ganado. Hay mucho ganado en esa zona. Los aguacates, hay muchas plantaciones de aguacate, pero esos aguacates absorben una cantidad de agua de los subsuelos que ustedes no tienen idea. Eso contribuye a la resequedad del suelo y a mermar la corriente subterránea que van hacia los manantiales. Si el río Partido, con todas las campañas y todas las cosas, no se toman las medidas preventivas, en 10 o 15 o 20 años estará contaminado, estará mermado su caudal y su erosión. Y también, ojalá que se pudiesen aprovechar, que yo estoy de acuerdo en la protección y en la publicidad y en el desarrollo ecoturística, pero con medidas de prevención, que no vaya a suceder lo que está pasando en Los Tabucos, que cuando usted cruza la carretera de Tenaria, Agaparenando, que ahora es fácil accesar por ahí, ustedes verán que de cada ribera de la carretera son casa. Y donde quiera que haya un bosquecito, lo tumban para sembrar yautía. Eso hay que frenarlo para poder mantener y prolongar lo que aún no queda del río Cenoví. Muy bien, señor Disla. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo creo que está bastante clara todo lo que tiene que ver con el río Cenoví, la gran amenaza que tenemos para toda la provincia. El área de influencia de este río realmente es sorprendente y realmente es una situación penosa en la cual se encuentra. Y sería muy terrible que pudieran continuar la cosa como está. Señor Tony Ramos tiene otra oportunidad. Adelante. Y no sé si hay otra persona. Sí, yo. Hello. ¿Tiene el teléfono silenciado, Tony? Veo que el Chubi tiene el teléfono abierto, el micrófono abierto. Parece que quiere hablar también. Ok, Sí. gracias. Tony, ¿estás? Si no, adelante, Chubi. Bueno, y por favor, Chubi, cuando a mí termine... me gustaría primero saber si es posible quedarnos con las coordenadas de Negro Disla para poder comunicarnos. Y segundo, ver si podemos accesar al documento que tan trabajoso y dignamente él ha logrado manejar para uno estudiar el caso y ver, y ver cómo podemos compartir las informaciones junto con él. Quería quedarme apto para poderlo invitar a un par de programas de televisión, a ver si es posible que podamos quedar con la coordenada. Sí, no hay problema. Los muchachos tienen mi contacto directo cuando no estoy en Conuco. Además, vamos a esperar. Tuve conversación con la directora financiera del Infotep y me dijo que ya el folleto está en proceso de diagramación. Luego que tengamos ese documento, pues será distribuido, porque la condición mía es que fuera una donación en beneficio de nuestra provincia y de todas las comunidades rurales. Sí, eso requiere ser registrado en el Archivo General de la Nación. Ese documento es importantísimo. ¿Qué tú piensas de dejarlo archivado? Sí. Muy bien. Por razones de tiempo, o sea, ya tenemos 1 hora y 15 minutos, entonces ya nos vemos obligados a apagar la grabación, terminar de manera formal, pero invitamos a todos los presentes a continuar en la tertulia informal, sin la grabación. Entonces, creo que podemos terminar aquí. Ortega Polanco, a lo mejor quiere decir algo. Adelante, magistrado.
Muy buenas noches a todos. Ya solo para cerrar. Chubi, sí, por favor, la antes parte- Buenas noches, magistrado. Gracias, Chubi. Luis, Adelante. Fausto, querido. Un placer. Ya en la parte informal, Luis, seguiremos hablando un poquito del tema. Solo saludarte y reiterar la honra de oírte, tus méritos personales, tu calidad humana, Fausto, reconocerlo en público y saludarte. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando y gracias por dedicar tu tiempo valioso y tu sapiencia a colaborar con la conciencia ecológica de la gente. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor magistrado. Luis, Kiko, todos. Bien. Pues bueno, agradeciendo otra vez, señor Fausto, y bueno que estamos en sintonía, qué bueno que estamos uniendo esfuerzo en pro de la provincia. Muchísimas gracias para todos y Che, cuando usted quiera.